Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria Thérouanne. Ella fue una noble francesa que sería conocida dentro de la corte como Madame Guémené, destacando en su tiempo por llevar una vida demasiado lujosa y derrochadora, además de que fue una de las institutrices de la princesa María Teresa de Francia y sería una de las amigas de la reina María Antonieta, siendo muy criticada en su época por ejercer una mala influencia sobre dicha reina. Esta biografía es realizada por petición de Jova López. Victoria Armanda Josefa Thérouanne nació el 28 de diciembre de 1743 en el Hotel de Savoie, en París, en Francia. Ella fue la única hija que sobrevivió del segundo matrimonio que había contraído su padre, el príncipe de Savoie, Carlos de Rohan, con la princesa Ana Teresa de Saboya. La niña tenía una medio hermana llamada Carlota, nacida del primer matrimonio de su padre con la princesa Ana María Luisa de la Tour de Auvernia. En la primavera de 1745, su madre, la princesa Ana Teresa, falleció mientras daba a luz a un niño muerto, quedándose así la niña huérfana de madre cuando tan solo tenía 1 año de edad. En el mismo año en el que falleció su madre, su padre se casó en terceras nupcias con Victoria de Hesse-Rotenburg, pero de este matrimonio no nacerían hijos. Victoria posee un buen linaje. La casa de Rohan y sus distintas ramas aseguraban ser descendientes de los antiguos duques de Bretaña, siendo por ello tratados dentro de la corte francesa como príncipes extranjeros, mientras que por vía materna era prima del rey Luis XV de Francia. La posición de Victoria ante la corte francesa mejoró gracias al casamiento de su medio hermana Carlota con el príncipe Luis José de Borbón-Condé, convirtiéndose así en la hermana de la princesa consorte de Condé. La muchacha acabaría quedando comprometida con su primo, el duque de Montbazon, Enrique Luis de Rohan, quien descendía de los príncipes de Guémené, una familia que pertenecía a una rama superior y una de las más antiguas de la casa de Rohan, aparte de que era sobrino del cardenal de Rohan, un hombre que ambicionó el ganarse el favor de la reina María Antonieta y convertirse en primer ministro de Francia. El 15 de enero de 1761 se celebró la boda entre Victoria y su primo Enrique Luis. Para entonces ella tenía 17 años de edad en el momento de la unión y él 15. Victoria se acabará quedando embarazada al poco de casarse, alumbrándose en el mismo año en el que se casó a una niña que se llamó Carlota Victoria, la cual falleció durante la infancia. En el año 1764 nació Carlos Alain, quien llegó a ser duque de Montbazon y príncipe de Guémené. En el año 1765 nació María Luisa Josefina, la cual se acabaría casando con otro miembro de la casa de Rohan. En el año 1766 nació Luis Víctor, quien llegaría a ser duque de Bouillon, y en el año 1768 nació Julio Armando, quien se acabaría casando con la rica heredera Guillermina de Sahagún, pero acabarían divorciándose. El matrimonio tuvo un total de 5 hijos en común, llegando casi todos ellos a edad adulta. En el año 1775, su marido, Enrique Luis, acabaría siendo nombrado como gran chambelán de Francia, algo que facilitó que Victoria se convirtiese en la nueva institutriz de los niños reales, siendo este cargo cedido por su tía María Luisa de Rohan, más conocida como Madame Marsan, la cual abandonó la corte francesa
junto a otros antiguos cortesanos, al no mostrarse de acuerdo con la nueva corte que estaba estableciendo la reina María Antonieta. En un principio, Victoria se convertiría en la institutriz de la princesa Isabel, que era la hermana menor del rey Luis XVI de Francia, debido a que para entonces dicho monarca y su esposa, la reina María Antonieta, aún no tenían hijos. Madame de Guémené apenas prestaría atención a la princesa Isabel, debido a que ésta ya tenía 12 años de edad y estaba prácticamente criada. Además, la princesa prefería la compañía de Madame de Macu, que era una institutriz de menor rango con la que había entablado una relación muy especial. En el año 1778 nació la primera hija de los monarcas franceses, la princesa María Teresa, ocupándose así Victoria de supervisar la crianza y la educación que recibía la pequeña Madame Royal. Como institutriz de los niños reales, Madame de Guémené solo podía abandonar la corte francesa con el permiso de los reyes, ya que su deber era permanecer lo más cerca posible de los hijos de los monarcas, aunque se sabe que ella solicitó en distintas ocasiones el abandonar la corte por unas horas para asistir a algunas fiestas nocturnas. Madame de Guémené sería conocida dentro de la corte francesa por ser una mujer muy derrochadora, que vivía por encima de sus posibilidades. A ella le encantaba comprar carísimas joyas, especialmente si éstas estaban relacionadas con la historia, las cuales rara vez se ponía, prestándolas a sus amistades más cercanas para que éstas las luciesen durante los bailes y las veladas que se celebraban dentro de la corte. El matrimonio lleva una vida demasiado lujosa, adquiriendo así el hotel de Guan de Mené, una enorme mansión que se encontraba en la Plaza Real de París. Victoria pronto se ganó el cariño de la reina María Antonieta, convirtiéndose en una de sus damas favoritas, pero la amistad que surgió entre ambas mujeres sería muy criticada por los cortesanos franceses, ya que se dice que Madame de Guémené ejerció una mala influencia sobre la reina, animándola a llevar una vida lujosa y demasiado derrochadora. Victoria llegó a poseer su propio salón de juegos en el Palacio de Versalles, donde sus invitados jugaban a juegos ilegales y hacían altísimas apuestas. Incluso su amiga, la reina María Antonieta, solía visitar dicho salón, siendo por ello regañada posteriormente por su hermano, el emperador José, considerando que su hermana estaba demasiado influenciada por Madame de Guémené y que ésta la estaba llevando por el mal camino. Aparte de que María Antonieta llegó a contraer importantes deudas a causa de tales apuestas, algo que ocasionó que su mala popularidad fuese aumentando entre sus súbditos, quienes la verían como una mujer demasiado derrochadora, mientras que el pueblo francés se moría de hambre. Durante su estancia en la corte francesa, tanto Victoria como su marido mantuvieron relaciones extramatrimoniales. Madame de Guémené mantuvo una relación con el conde de Coigny, que era el padre de Aimée de Coigny, la futura duquesa de Fleury, que sería una de las niñas que permanecieron bajo su cargo, mientras que su marido mantuvo un romance con Thérèse Lucie de Dillon, otra dama de la corte que también llegó a mantener una gran amistad con María Antonieta, además de ser vista como otra mala influencia para la monarca. Incluso la reina fue reprendida en distintas ocasiones por juntarse con mujeres de mala reputación, como serían Madame de Guémené y Madame de Dillon. Victoria también sentiría una gran pasión por el mundo paranormal, llegando a organizar dentro de su propio salón sesiones de espiritismo, siendo descrita con estas palabras: una mujer inteligente, pero que estaba completamente inmersa en la locura del espiritismo.
En el año 1782 sale a la luz la gran deuda que había contraído su marido, la cual no solo afectó a los príncipes de Guémené, sino también a sus numerosos sirvientes que acabaron siendo despedidos y a los artesanos que trabajaban para el matrimonio, viéndose obligados muchos de ellos a cerrar sus negocios al declararse en quiebra por las grandes cantidades de dinero que los príncipes les debían. Así que ante aquel escándalo, el matrimonio sería apartado de sus respectivos cargos, siendo Victoria sustituida por otra de las amigas de la reina, la duquesa de Polignac. Pese a protagonizar tal escándalo económico, la reina María Antonieta le entregaría una pensión a Madame de Guémené por sus servicios dentro de la corte, pero su relación de amistad se rompería por completo. El matrimonio soportó con dignidad aquel escándalo y su mala situación financiera, pese a ser excluidos de la alta sociedad francesa, viéndose obligados a vender en el año 1787 el Hotel de Guan-Guémené, que era la residencia favorita y principal del matrimonio. En aquel mismo año, su padre, Carlos de Guan, falleció, y como éste no tenía hijos varones, su marido heredó el título de príncipe de Savoie, mientras que Victoria se convirtió en señora de Clisson por derecho propio. Un año después, en 1788, también fallecería su suegro, el príncipe Jules de Guan, convirtiéndose así su marido en el nuevo príncipe de Guémené, aunque la fortuna que heredó su esposo de su fallecido padre sería más bien mediocre, permaneciendo así el matrimonio en la bancarrota, viéndose obligados a pedir dinero a distintos parientes suyos y a diferentes prestamistas. En el año 1789 acabaría estallando la Revolución Francesa a raíz del conocido asunto del collar, una trama en la que estaría involucrado su pariente, el cardenal de Rohan. Mientras se desarrollaba dicha revolución, los príncipes de Guémené lograron abandonar Francia para refugiarse en un principio en Austria. Posteriormente se instalaron en el reino de Bohemia, donde adquirieron el castillo de Sigolf, lugar donde permaneció la familia Rohan por 125 años. Finalmente, el matrimonio acabaría separándose. Su marido permaneció en Bohemia, mientras que Victoria regresó a Francia, pese a ser considerada como una traidora a su patria por haber partido al extranjero durante la Revolución Francesa, viviendo así entre la ciudad de París y el castillo de Vigny, una de las propiedades que había heredado de su fallecido padre y que aún conservaba. Tras regresar a Francia, Madame de Guémené se dedicó a reclamar las otras propiedades que había perdido el matrimonio durante la Revolución, al ser estas confiscadas por el nuevo gobierno francés, recuperando así el Hotel de Savoie y el Hotel de Guan, los cuales fueron vendidos para saldar sus deudas y evitar que los prestamistas siguiesen acosando a la familia de Guan. Victoria llevaría algún tiempo sufriendo de distintos problemas de salud y acabaría falleciendo poco después de recuperar tales propiedades, muriendo el 20 de septiembre de 1807 a los 63 años de edad en la ciudad de París, en Francia. Victoria sería una mujer bastante derrochadora, que llevaría una vida muy lujosa, viviendo siempre por encima de sus posibilidades, algo que ocasionó que el matrimonio llegase a contraer una grandísima deuda, algo que acabaría saliendo a la luz y que provocó que los príncipes de Guémené acabasen siendo expulsados de la corte, además de ser rechazados por la alta sociedad francesa, algo que tal vez les ayudó a no ser los primeros en ser encarcelados al inicio de la Revolución Francesa, ya que al no estar para entonces relacionados directamente con los monarcas franceses, pudieron salir sin problemas de Francia.
Victoria sería conocida por ser la primera institutriz de la princesa María Teresa y por ser una de las amigas de la reina María Antonieta, siendo vista como una mala influencia para dicha reina, ya que la animaba a llevar una vida derrochadora, algo que también influyó para que María Antonieta acabase siendo una reina muy impopular y odiada por los franceses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria de Guan. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Yoba López también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a algún otro personaje que haya sido considerado como una mala influencia para el gobernante de turno. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Ignacio. Y con esto me despido. Hasta la próxima.